El tren se detuvo con un chirrido al llegar al límite de Cedar Flats, en territorio de Wyoming, y sus frenos gritaron como si estuviera moribundo. Dentro del tercer vagón, Beatrice Kincaid presionó su mano enguantada contra la ventana manchada de hollín y observó un remolino de polvo y luz solar tragarse el andén exterior. Hombres, docenas de ellos, esperaban bajo la luz, con los sombreros bajos, las botas gastadas y la mirada atenta. Demasiados ojos. Su estómago se retorció. 3 meses antes, había respondido a un anuncio en un periódico en una pensión de Filadelfia. Se buscan mujeres respetables con perspectivas de matrimonio en el territorio de Wyoming. Transporte proporcionado, seguridad garantizada. El papel estaba arrugado y manchado, pero parecía una esperanza cuando llegó el momento de pagar el alquiler y su nombre se susurró en los pasillos después de que la esposa de su empleador la acusara de robo. A los 20 años, Beatrice ya sabía que la reputación de una mujer podía romperse como un cristal y cortarla en el camino hacia la caída. 9 mujeres compartieron el coche con ella. Ninguno habló. Habían aprendido que la conversación solo hacía que el miedo fuera real. Cuando el conductor abrió la puerta y llamó, «Señoras, pueden recoger sus pertenencias», al principio nadie se movió. Luego, uno a uno se levantaron, con manos temblorosas agarrando bolsas de alfombra como si las asas de papel pudieran salvarlos de lo que los esperaba afuera. El calor se abalanzó sobre Beatrice cuando subió a la plataforma. El creasote, el estiércol y el sudor flotaban en el aire. Los hombres se acercaron más, gritando y riendo. «La rubia de gris se la merece», gritó alguien. Siguieron risas. Las mejillas de Beatrice ardían. El anuncio había prometido presentaciones. Elección. Nada de multitudes ni voces pujantes. Un hombre con un traje negro y una placa de alcalde de bronce se subió a una caja. «Caballeros, damas, bienvenidos a Cedar Flats». Él estalló. «Nuestra ciudad ha prosperado, pero nos falta una bendición esencial. Buenas mujeres. Estas valientes damas han venido a hacer nuevas vidas entre nosotros». Un aplauso cortés resonó entre los hombres como un trueno. El alcalde levantó 2 sombreros en alto. «Consideramos cuál es la mejor manera de emparejar a nuestros recién llegados. Después de orar y reflexionar, elegimos el método más justo. Una lotería. Cada soltero tiene un número. Se extraerá el nombre de cada dama y se harán coincidir por turnos. Sencillo, justo y definitivo. Una rosa de alegría». La visión de Beatrice se inclinó. Una lotería. Debían ser regalados. El velo Millicent a su lado dejó escapar un sonido roto. Sineya Pritchard se balanceaba sobre sus pies. El alcalde metió la mano en el primer sombrero. La señorita Courtney Lackey leyó. Una muchacha de cabello oscuro dio un paso adelante, rígida como un poste. Número 17. Señor Vernon Diva. Un hombre barbudo y sin dientes lanzó un grito de alegría. Saltó a la plataforma y le agarró la mano. «Encantado de conocerte, esposa», gritó. Risas de nuevo, feas y ruidosas. Beatrice cerró los ojos. Ella todavía podía sentir el tren a sus espaldas. El vapor silbaba como si pudiera llevarla a casa si corría. Pero cuando los abrió, ya se estaban alejando. «Señorita Millicent Ball, número 42, señor Clarence Stratton». Los emparejamientos continuaron, nombres, números, manos reclamadas. Una a una, las mujeres desaparecieron entre la multitud. Entonces vinieron las palabras que congelaron a Beatrice donde estaba. «Señorita Beatrice Cade». Sus piernas la llevaron hacia adelante. La luz del sol golpeó la insignia de la alcaldesa, cegándola. Número 8. El señor Oulten Merriweather. La multitud se apartó. Un hombre alto salió, de hombros anchos, manchado de polvo y con el pelo oscuro rizado en el cuello. Sus ojos eran grises, su mandíbula estaba ensombrecida por la barba incipiente y su expresión era ilegible. Se movía con tranquila confianza, la puerta de un hombre que vivía de sus propias manos.
Se quitó el sombrero. Señorita Cade, dijo, con la voz baja y lenta como la grava rodando en el lecho de un arroyo, con la garganta cerrada. Me complace conocerla. Le extendió una mano callosa. Era una mano fuerte y llena de cicatrices, la clase de mano que conoce el trabajo duro y la posesión. El silencio se apoderó de ella. No había a dónde escapar. Ella puso su mano en la de él, su apretón firme y definitivo. Bienvenida a Cedar Flats, señora Merriweather. La ovación que siguió fue como un trueno que sacudiera el suelo. Alguien lanzó un sombrero al aire. Oulton la soltó, volvió a colocar el suyo y dijo, «Tengo una carreta esperando. Nos iremos cuando hayas recogido tus cosas». «No es una petición», logró decir ella. «¿Puedo despedirme de los demás?» «Tienes 5 minutos». Se dio la vuelta. Cuando regresó, ella subió a la carreta junto a él. Salieron del pueblo en silencio. La interminable pradera se tragaba el ruido tras ellos. Horas después, apareció una pequeña cabaña. Un refugio de una sola habitación se recortaba contra el horizonte. El humo salía en volutas de su chimenea. Oulton detuvo la carreta, descargó su baúl y lo llevó adentro. «El rancho es pequeño», dijo. 20 cabezas de ganado, un hombre para cuidarlas. Cocinarás, repararás y mantendrás el lugar limpio. Trabaja duro y serás tratado justamente. Ella no dijo nada. ¿Algo que decir? Él preguntó. Gracias por ganarme en la lotería. Las palabras salieron bruscamente de su boca. Él la miró con expresión ilegible. Yo no diseñé el sistema, señora. Yo solo participé en ello. Señora Merriweather, corrigió amargamente. El predicador lo hará apropiado cuando pase por aquí. Hasta entonces, puedes quedarte con la cama. Tomaré la palabra. Esa noche, Beatrix permaneció despierto, mirando fijamente el áspero techo de madera, escuchando el viento que roncaba afuera y el ritmo constante de su respiración sobre las tablas del suelo. La pradera se extendía enorme y vacía más allá de las paredes de la cabaña, un mundo demasiado amplio para una chica que alguna vez había conocido calles abarrotadas y farolas de gas. Ella se giró de lado y susurró en la oscuridad. ¿Qué he hecho? Cita. Afuera, los coyotes gritaban en las llanuras. Dentro, sus lágrimas caían silenciosamente sobre la almohada rellena de paja. Los días que siguieron se confundieron. Quemó su primera comida, se ampollaba las manos al transportar agua y aprendió que incluso la amabilidad en ese lugar se escondía tras palabras ásperas. Oulton hablaba poco, pero trabajaba sin descanso, levantándose antes del amanecer y regresando después del anochecer, con los hombros encorvados por el trabajo y la soledad. A veces, a la luz que se desvanecía, ella lo observaba desde la puerta. Este hombre que había comprado su futuro con un trozo de papel numerado y se preguntaba si estaba tan solo como ella y si la soledad podría alguna vez convertirse en algo más. La primera tormenta real golpeó 2 semanas después de que Beatrix llegara al rancho Merriweather. Llegó desde el norte y avanzó por la pradera como un ejército. Nubes negras, viento cortante como cuchillos, truenos que parten el cielo por la mitad. Oulton todavía estaba afuera luchando por poner al ganado a cubierto mientras Beatrix estaba en la puerta agarrando una linterna que parpadeaba con cada ráfaga de viento. Ella lo vio a través de las cortinas de lluvia, con el sombrero calado y los hombros encorvados ante el aguacero. Cuando finalmente entró, empapado y temblando, con el rostro gris por el cansancio, apenas logró cerrar la puerta antes de hundirse en una silla. «Te vas a morir», dijo ella, sobresaltada por la agudeza de su propia voz. Él miró hacia arriba. El agua goteaba de su cabello y esbozó una leve sonrisa. «Suenas como mi madre. Entonces deberías escuchar». Él no discutió, simplemente se sentó mientras ella traía toallas y la manta vieja de su baúl. Ella no había tenido intención de tocarlo, pero cuando le puso la manta sobre los hombros, su mano rozó un lado de su rostro. Su piel ardía y la fiebre ya estaba aumentando. «Voy a hacer caldo», dijo rápidamente.
Puedo manejarlo. No, dijo ella, más firme esta vez. Déjame que esa noche ella se quedara despierta cuidándolo, alimentando el fuego, limpiando el sudor de su frente mientras la tormenta aullaba afuera. Por la mañana, la fiebre había bajado. Cuando sus ojos se abrieron más claros, la encontró todavía sentada en la silla a su lado, con la cabeza inclinada hacia adelante por el sueño. No tenías por qué hacer eso, dijo en voz baja. Sus ojos se abrieron de golpe. Sí, lo hice. ¿Por qué? Porque tú hubieras hecho lo mismo por mí. La miró durante un largo rato y luego asintió como si eso fuera razón suficiente. A partir de ese día, algo empezó a cambiar entre ellos, lento, incierto, como el primer deshielo de la primavera. Empezó a dejar leña extra en la puerta sin mencionar nada. Encontró herramientas reparadas que ni siquiera había preguntado. Comieron en silencio, pero el silencio ya no parecía frío. Beatriz comenzó a aprender el ritmo de su vida. Las tareas del amanecer, la medición cuidadosa del grano, la forma en que cepillaba a sus caballos como si fueran de la familia. Aprendió que sus manos eran firmes incluso cuando su voz no lo era, y que su temperamento, cuando aparecía, era breve y brillante, pero nunca cruel. Una tarde, mientras lavaba ropa junto al arroyo, oyó sus pasos detrás de ella. No quise asustarte, dijo. No lo hiciste. Sita, dudó. Trabajas duro. Tú también. Él asintió. Es más fácil con dos. Entonces ella lo miró. Realmente lo miró. El sol se reflejó en sus ojos grises, suavizándolos, volviéndolos plateados. Se dio cuenta de que él no era un hombre inquebrantable, sino un hombre solitario que había olvidado cómo hablar con suavidad. ¿Por qué duermes en el suelo? Ella preguntó de repente. Se puso rígido. Porque pensé que lo preferirías. Preferiría la honestidad. Exhaló lentamente. No forzaré lo que no se quiere. Su corazón se retorció. Y si quería la miraba durante mucho tiempo. Entonces tendrías que decírmelo. Esa noche, la pregunta ardía en su pecho mucho después de acostarse. Su figura en el suelo era solo una sombra en la oscuridad, pero podía oír su respiración constante, lo suficientemente cerca para tocarlo. Pensó en sus manos, en su áspera bondad, y se preguntó cómo se sentirían si alguna vez él la alcanzara, no por deber, sino por deseo. Los días se convirtieron en semanas. Encontraron una extraña paz en sus rutinas. Él arregló el techo que tenía goteras. Aprendió a hornear galletas que no se convertían en piedra. Una noche, cuando él la elogió por su cocina, le dijo, «Hiciste unas galletas deliciosas». Ella casi dejó caer el tenedor. Fue el primer elogio que le dio y la calentó más que el fuego. Entonces, una noche, cuando el viento había calmado y las estrellas brillaban sobre la pradera, él entró desde el granero llevando una botella de whisky. «Una celebración», dijo cuando ella levantó las cejas. «Vendí 10 cabezas hoy. Gané más de lo que esperaba. Me compró 2 tazas de hojalata». «A sobrevivir», dijo. «Para sobrevivir». El whisky quemaba pero aflojó algo en ambos. Hablaron durante horas sobre Filadelfia, sobre el rancho, sobre su madre que murió de fiebre, sobre cómo había construido todo aquí con sus propias manos. Finalmente su voz se quedó en silencio. «Lo siento», dijo. «¿Por qué?» «Por ese día en el andén, por participar. Te merecías algo mejor». Ella quizá miró hacia el fuego, pero a mí no me querían en ningún otro lugar. Puede que te haya tocado el número, Oulten, pero yo vine por voluntad propia y me quedé. El silencio después de eso fue diferente. Cargado de fragilidad, dejó su taza. «Beatriz», dijo suavemente. Ella se giró. «Dime si voy demasiado rápido». Luego tomó su mano. Su toque era vacilante, reverente, como una oración susurrada demasiado bajo para que alguien más que Dios pudiera escucharla. Su pulso se aceleró, pero ella no se apartó. «No vas demasiado rápido», susurró.
La luz del fuego parpadeó en sus rostros mientras él se inclinaba, su aliento cálido contra su mejilla. Cuando sus labios se encontraron los de ella, no fue un gesto brusco ni apresurado. Era un hombre que volvía a aprender la gentileza después de años de silencio. Afuera, el viento susurraba a través de la hierba. Dentro de aquella pequeña cabaña, la soledad dio paso a algo más suave, algo que se sentía peligrosamente cercano al amor. Ese año el invierno llegó temprano, feroz e implacable. El viento aullaba sobre la pradera como un ser vivo, haciendo vibrar las ventanas de la pequeña cabaña y amontonando nieve contra la puerta. Allí, Beatatrix y Oulten aprendieron lo que significaba el verdadero aislamiento. Los días se desvanecieron en un silencio blanco. El mundo exterior se borra bajo interminables corrientes. A veces Oulten no podía salir de la cabaña durante días. Aprendieron los estados de ánimo, los hábitos y los silencios del otro. No siempre fue fácil, era un hombre acostumbrado al silencio. Ella es una mujer acostumbrada a los muros y a la vida de ciudad. Pero de alguna manera encontraron ritmo en la quietud. Él cortó leña. Ella cocinó lo poco que tenían. Por las noches jugaban a las damas con botones, leían en voz alta un libro de poemas gastado y se sentaban lo suficientemente cerca como para que el calor sustituyera a las palabras. En primavera, el deshielo trajo esperanza y noticias. Beatatrix se dio cuenta de que sus cursos estaban retrasados. Sus manos temblaban mientras se lo contaba durante el desayuno. ¿Estás seguro?, preguntó suavemente. Estoy bastante seguro. Durante un largo rato, Oulten no dijo nada. Entonces, sus manos ásperas se extendieron por encima de la mesa y atraparon las de ella, apretándolas con fuerza. Sus ojos brillaron. Un niño, susurró, con la palabra temblorosa en la voz. Nuestro hijo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Tengo miedo. Yo también, admitió. Pero nos las arreglaremos. Siempre lo hacemos. Lo planearon todo. La cuna que construiría, el cuartito que añadirían a la cabaña, los nombres que más les gustaban. Oulten incluso empezó a tararear de nuevo mientras trabajaba. Una melodía entrecortada que Beatatrix fingió no reconocer como de chicas de búfalo. Pero el destino tenía sus planes. En mayo, cuando la pradera floreció con flores silvestres, Beatatrix perdió al bebé. Hubo sangre, dolor y un silencio posterior tan denso que sintió como si les hubieran robado el aire de los pulmones. Oulten enterró el pequeño bulto detrás de la cabaña, bajo una única piedra tallada. No habló durante días. Ella no lloró hasta que él le tomó la mano y le susurró, no fue tu culpa. Lo intentaron de nuevo. 2 veces. Ambas veces terminaron igual. Tumbas en la tierra helada y noches donde Beatatrix permanecía despierta mirando al techo, preguntándose qué había hecho mal. El médico finalmente les dijo la verdad. Un tónico de hierbas que había estado bebiendo, dado por una mujer bien intencionada del pueblo, contenía veneno de penique real para un embarazo. Saberlo la destrozó. Pero Oulten nunca la culpó. No lo sabías, dijo simplemente, cubriendo la mano de ella con la suya. Empezamos de nuevo. ¿O no? Pero no dejamos de vivir. Meses después, le construyó un porche, un amplio y sombreado lugar donde podían ver el sol ponerse sobre las llanuras. Se convirtió en su refugio. Cada noche, se sentaban uno junto al otro. A veces en silencio, a veces riendo, a veces llorando. Una noche de mayo, Oulten se aclaró la garganta y se arrodilló en la tierra ante ella, agarrando el sombrero con dedos nerviosos. Beatrix, dijo con voz ronca. Nos unió la casualidad. Casado por lotería, no por elección. Pero me gustaría arreglar eso. Su corazón se paró. Esta vez te lo estoy pidiendo como es debido, dijo él, mirándola a los ojos. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? No por un número, sino porque te elijo. Porque te amo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera contenerlas. Sí, susurró 1000 veces. Sí,
Sonrió entonces, amplio y juvenil, una sonrisa que le llegó a los ojos. 3 semanas después, en la pequeña iglesia de Cedar Flats, pronunciaron sus votos ante el predicador y los mismos lugareños que una vez los vitorearon cuando los emparejaron como ganado. Esta vez, los vítores fueron diferentes, cálidos, alegres. Oulten le puso un anillo de oro en el dedo, uno que había pertenecido a su madre. Y cuando la besó, no fue por deber ni casualidad. Fue un amor elegido y seguro. Los años siguientes fueron benévolos con ellos. Llegó el ferrocarril, trazando una línea a través del límite sur de sus tierras. La compañía pagó bien por el derecho de paso y el rancho prosperó. Beatrix abrió una pequeña panadería en el pueblo. Sus pasteles eran famosos en 3 condados. Elton amplió el rebaño, contrató ayuda, construyó una casa más grande. Cuando nació su hija Rose durante una tormenta invernal, Elton lloró por primera vez desde ella lo conocía. «Tiene tus ojos», susurró, meciendo al bulto de cara roja. «Y tu terquedad». Rose creció fuerte y curiosa. Poco después nació una segunda hija. Clara, brillante y alegre como la luz del sol de la mañana. Su risa llenó la nueva casa, resonando en habitaciones que alguna vez solo conocían el silencio. A veces Beatrix y Oulten visitaban la vieja cabaña. Se quedó quieto, desgastado pero resistente, un recuerdo tallado en la tierra. Se sentaban adentro por un rato, tomados de la mano, recordando dónde comenzó todo. El miedo, la lotería, las noches de soledad y la confianza que crece lentamente. Una tarde de verano, mientras las niñas perseguían luciérnagas por el patio, Oulten miró a su esposa y le dijo en voz baja: «¿Alguna vez te arrepientes de aquel día en Cedar Flats?» Pensamiento beatífico de la plataforma, de la multitud, de la humillación. Pensó en las tumbas, en las tormentas, en el hambre. Y ella pensó en eso, en la mano áspera de su marido sujetando la suya, en la risa de sus hijas, en la paz que se había arraigado en su corazón. «Me arrepiento de la lotería», dijo en voz baja. «Pero tú no. Tú nunca». Él sonrió y se inclinó para besarle la mano. «Dime si voy demasiado rápido», murmuró, las mismas palabras que había pronunciado años atrás, cuando todo entre ellos había comenzado. Ella le devolvió la sonrisa. «Eres justo lo suficientemente rápido». El sol se puso bajo, la pradera brillaba dorada en la luz que se desvanecía. Sus hijas rieron a lo lejos, y el mundo se sintió amplio, pleno y amable. La muchacha que una vez fue vendida por casualidad y el hombre que una vez vivió en silencio, habían construido algo raro en este solitario tramo de tierra. El amor no nace de la suerte, sino de la elección. Y en el suave zumbido del verano, rodeados de todo lo que habían creado juntos, finalmente entendieron que a veces las fronteras más salvajes no son las de afuera, sino las que aprendemos a cruzar dentro de nuestros propios corazones.